Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 12 de febrero, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 9 y 15 al 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura del libro del Génesis en este tercer día, hemos entrado de lleno en el capítulo 2. Es lo que muchas personas llaman de una mala manera el segundo relato de la creación. Y es una manera muy equivocada de hablar de este capítulo 2. ¿Por qué? Porque no se trata de un segundo relato. Cuando una persona lee el libro del Génesis, se va a topar en el capítulo primero con aquello que hemos leído el día lunes y el día martes, es decir, esa creación en 6 días y el séptimo día como el Señor descansa. En el ápice de esa creación hemos visto la creación del ser humano. Dios crea al hombre, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Y sin embargo, en el capítulo 2 vemos que Dios crea primero al hombre y después va a crear a la mujer. Entonces son dos narraciones distintas. No, no se trata de dos narraciones distintas. No se trata de una segunda narración de la creación. Es la misma y única narración. ¿Qué es lo que sucede entonces? Algo muy sencillo que se hace normalmente en cualquier tipo de narración. Hacer la introducción donde cuento la generalidad de lo que ha sucedido y después entro en los pormenores. Es decir, que comienzo a narrar lo que ya he introducido, lo que ya he contado de modo general, pero ahora lo cuento con sus pormenores, es decir, dedicando más atención, más tiempo a ver cada uno de los particulares. Eso es lo que tenemos en el capítulo 2 del libro del Génesis. Hemos iniciado viendo cómo el Señor hizo, cuando había hecho el cielo y la tierra, no había arbustos en el campo ni había brotado ninguna hierba silvestre. ¿Por qué? Porque el Señor Dios no había hecho llover y tampoco había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corrieran el agua y se regaran los campos. ¿Qué se está diciendo? Se está diciendo dos cosas importantísimas, ya lo hemos visto en el capítulo 1, ese proceso de la creación. Ha habido un proceso en la creación. ¿Qué significa este proceso? ¿Cuánto duró este proceso? No lo sabemos, no, pero el libro del Génesis dice 6 días. Sí, claro. Y puede significar perfectamente que sean 6 días, 6 millones de años o que sea inmediato. Da exactamente lo mismo desde nuestra perspectiva. ¿Por qué?
Porque si Dios hubiera tomado millones de años en que la creación se vaya desenvolviendo de acuerdo a la teoría del Big Bang, por ejemplo, o a teorías distintas. Muy bien, todo ha sido originado desde la creación del Señor. O Dios puso de manera inmediata todo el universo y lo que no existía existió. Desde nuestra perspectiva va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la creación tiene un proceso. Todo en la creación se realiza a través de un proceso. Y cuando yo estudie, cuando yo utilice ese atributo que me hace semejante a Dios, hecho a su imagen, es decir, mi capacidad racional, cuando el ser humano domina la naturaleza y estudia la naturaleza, ¿qué va a descubrir? Siempre va a descubrir ese proceso. Lo explico de una manera más sencilla. Dios creó el árbol, sí. ¿Y cómo lo creó? ¿Plantó una semilla o apareció el árbol? Da exactamente lo mismo desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo estudie el árbol, cuando conozca el árbol, cuando quiera entender el árbol, siempre voy a descubrir su proceso. Es decir, que aunque hubiera aparecido de un momento a otro, cuando yo lo estudie voy a llegar a la conclusión de que ese árbol tuvo que crecer, tuvo que salir de una semilla que se plantó en la tierra y que fue creciendo poco a poco hasta llegar a convertirse en árbol. Siempre en la creación, cuando el ser humano la estudia, va a descubrir ese proceso. Si ese proceso existió o no, no tenemos manera de saberlo. Y no tenemos manera de saberlo porque no hubo nadie presente ni podemos volver a realizar la creación. No podemos volver a crear el universo. No tenemos esa capacidad. Ahora, entramos en la creación del hombre. ¿Y qué se nos dice? Que el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Esta frase es importantísima. ¿Por qué? Porque nos muestra un modo delicado, artesanal, artístico y por tanto amoroso de crear al hombre. Fíjate cómo a lo largo de la narración se nos ha ido dando a conocer ese poder creador de Dios y cómo ese poder creador depende de la voluntad de Dios. Pero en el momento de hablar del hombre se detiene la narración para mostrarnos un poquito el cómo. Quiere decir que Dios efectivamente agarró tierra y comenzó a formar al hombre. No significa eso necesariamente. Significa, sobre todo, que Dios ha formado al hombre poniendo mucho cariño con esa comparación al artesano, con esa comparación al artista. Es un alfarero. Significa que nos ha creado con excesivo cariño. Si yo no entiendo esto y entonces digo, no, pero es que esto está en contradicción con las ciencias naturales, volvemos al primer día de la lectura del Génesis. El libro del Génesis no es un libro de ciencias naturales. Nos quiere transmitir la verdad teológica. ¿Cuál es la verdad teológica? Ese amor, ese detalle con el que ha formado al hombre. Y segunda idea importantísima, sopló en la nariz un aliento de vida y entonces comenzó a vivir. ¿Qué significa? Que le entrega al hombre esa parte espiritual, el alma, y por eso empieza a vivir. ¿Qué significa la palabra alma? Alma viene del latín anima, que significa aquello que da la vida. Por eso lo que decimos es que nuestro cuerpo está animado por el alma. ¿Cuándo ocurre la muerte? La muerte ocurre cuando el alma deja el cuerpo, se separa del cuerpo. Y por eso nosotros podemos tener condiciones físicas que representan en casos normales la muerte y no llegar a la muerte. Puede pararse el corazón, puede detenerse los pulmones, puede detenerse el cerebro, pueden ocurrir varias desgracias y todavía mantener con vida a ese hombre. ¿Por qué? Porque no se ha producido la separación del alma y del cuerpo. Cuando el cuerpo deja de estar animado
por el alma, entonces inicia su destrucción, su descomposición. Qué bonita es la manera en que el libro del Génesis nos plantea esto. Pero llegamos a algo todavía más importante. El Señor Dios plantó un jardín en el oriente del Edén y allí puso al hombre. Hizo brotar toda clase de árboles hermosos, llenos de fruto. Y además, en medio del jardín, y pon mucha atención en esto, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando le preguntas a la mayoría de católicos cuántos árboles había en medio del jardín del Edén, te van a responder uno. El árbol del bien y del mal. No, no se llama el árbol del bien y del mal. Se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no había solo uno, habían dos. El árbol de la vida y el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Ya vemos cómo son importantes estos dos. Y mantén en tu recuerdo este árbol de la vida, porque se va a volver sumamente importante cuando llegue el pecado original. ¿Qué hace Dios? Lo pone en el jardín no para que vague, no para que tenga una vida paradisiaca, no, para que lo cultive y lo cuide. El trabajo no es una maldición. El hombre ha sido puesto en el mundo para trabajar en el mundo y le da una orden. Puedes comer todos los frutos del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. Si comes, vas a morir. Se introduce el tema de la muerte. ¿Y por qué? ¿Acaso Dios no quiere que conozcamos el bien y el mal? No, por supuesto que quiere que conozcamos el bien y el mal. Nosotros todos los días tenemos que juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo decíamos el día de ayer. Somos imagen y semejanza de Dios porque tenemos un alma racional y libre. Somos capaces de pensar, de conocer, de dominar la naturaleza creada y de decidir, de tener una voluntad. Y en esa voluntad, ¿qué es lo que tiene que juzgarse? Lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, ¿cómo? ¿Dios no va a querer que conozcamos el bien y el mal? No, no se trata de eso. Se trata de no arrojar sobre nosotros la determinación de lo que es bueno y lo que es malo. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque soy yo el que te doy eso. Yo soy el que establezco lo que es bueno y lo que es malo, no tú. Es Dios el que establece qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál va a ser el pecado original? Va a ser justamente ese. Querer arrojarse sobre sí mismo la potestad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que ya hemos dicho en estos días. Aquella persona que dice, es que para mí esto no es pecado. Quédate con esa idea porque va a ser sumamente importante en la lectura del Evangelio. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones o los robos, los homicidios o los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Fíjate en
en el contexto en el cual tenemos que poner este evangelio, que es lo que hemos visto el día de ayer. Cómo se acerca un grupo de fariseos y de escribas a reclamarle a Jesús porque habían visto que sus discípulos no se purificaban las manos antes de comer, y esto era considerado un pecado. ¿De qué estamos hablando? De lavarse las manos. No, no solo de lavarse las manos, sino de hacer el acto de purificación, que encontraban mucho más importante que cualquier otra cosa. Y entonces yo puedo cometer una serie de pecados, pero yo me purifico las manos y hago estos zorritos y entonces soy puro. Esta era la mentalidad con la cual lucha el Señor, y por eso les ha dicho a estos fariseos y a estos escribas: hipócritas, ustedes agarran la ley de Dios y la ponen a un lado. ¿Para qué? Para poner sobre ella las leyes que ustedes mismos se han inventado. Fíjate cómo nos estamos uniendo con lo que estamos leyendo en el libro del Génesis. Ese apropiarse. Yo determino lo que es bueno y lo que es malo, en vez de acoger la palabra del Señor. Y entonces Jesús le dice a la gente en general ahora, ya no hablando solo a los fariseos: escúchenme, entiéndanme, nada que entra de afuera puede manchar al hombre. Eso es lo que sale de dentro, que es lo que está diciendo Jesús. No es que si comes este alimento, si comes esto, te vas a manchar. No es que si no te purificas las manos, entonces estás en pecado. Una persona puede decir: oye, este es un cochino porque come con las manos sucias. Sí, podrá ser un cochino, pero eso no es un pecado. No, es que para mí eso es un pecado. Y ahí aparece ese apropiarse del árbol del conocimiento del bien y del mal. Querer ser yo el que determine lo que es bueno y lo que es malo, y no escuchar al Señor. Los discípulos le insisten y le siguen preguntando. Y entonces les dice: pero ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo. Porque no entra en su corazón, entra en el vientre. No son las comidas lo que lo impurifican. Y por eso dice que con estas palabras declara limpios todos los alimentos. ¿Les va a ser sencillo a los discípulos comprender esto? No. No, porque habían crecido y se habían formado toda su vida en las tradiciones judías. Y las tradiciones judías tenían todas estas normas y reglas sobre las impurezas. Y les va a costar mucho comprender. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver justamente esa pugna, y esa pugna con San Pablo. ¿Por qué? Porque van a discutir sobre esto. ¿Cómo le vamos a imponer a aquellos que no son judíos tener que cumplir con estas normas y estas tradiciones que se han inventado y que han puesto sobre lo que verdaderamente es pecado? Y por eso el Señor continúa y dice con claridad: del corazón del hombre, no de lo que viene de afuera, del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones o los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias o los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Y estas sí que manchan al hombre. ¿Qué quiere decir el Señor? Estos son los pecados. Aquí están los pecados. Y entonces aparece una persona que te dice: no, es que para mí el adulterio no es pecado porque no sé qué, porque no sé cuánto. Atento que no estoy hablando de un caso particular. Hay personas que escuchan la lección divina y quieren resolver sus dilemas particulares. Es imposible tratar los temas particulares en una lección divina que se hace a través de internet. No se puede. No se puede ir al caso particular. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, el adulterio es pecado, el homicidio es pecado, la fornicación es pecado, los robos son pecado. Pero es que a mí me parece. Cuando una persona vive de acuerdo a este criterio, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo opino, siempre llega a un punto donde su opinión queda anulada. Porque entonces tenemos que decirles: bueno, es que para ti la fornicación no es pecado, para ti el desenfreno, la envidia, el adulterio no es pecado. Bueno, para mí tu dinero no es tuyo, es mío. Y tomarlo no es robar.
Como depende solo de mi opinión, entonces no tienes nada que decir. No, no, mi plata es mi plata. ¿En qué quedamos? ¿Depende de tu opinión? ¿Depende de la opinión de cada uno? ¿O hay una realidad a la cual yo tengo que atender? Es pecado no porque tú lo reconozcas como pecado o opines una cosa u otra. Es pecado ¿por qué? Porque esa es la verdad revelada por el Señor. ¿Yo me reconozco como criatura o quiero ser mi propio Dios? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.